8:33 de la mañana, en Ampliación de Noticias estamos Fernando Carballo, Carlos Villarreal y quien habla Mónica Delta. Le damos bienvenida al economista Kurt Burneo, él es investigador docente de Centrum Católica, además tiene obviamente experiencia en la administración pública, exministro de Producción, ha estado en el Banco Central de Reserva y el tema de los anuncios económicos que ha dado el gobierno aún no están muy precisos y hay demasiadas preguntas y demasiados vacíos que han quedado. Se habla de un primer bono, ya tenemos alguna experiencia en relación al bono entregado en la primera ola, pues los diferentes subsidios que se han entregado, pero ha habido todo un problema con el sistema de entrega de estos bonos, o no han llegado a las personas adecuadas. ¿Cómo debería hacerse en este momento esta entrega y qué cosa hemos aprendido de la primera lección, si es que así ha ocurrido? Kurt, ¿cómo está? Bienvenido. ¿Cómo está Mónica, Carlos y Fernando? Un gusto estar con ustedes. Frente a la pregunta concreta, yo creo que todos reconocemos que hay una falta, digamos, una estructura adecuada para poder conectar la emisión de la dación de los bonos, digamos, con las necesidades de las personas. Pero ahí habría que pensar en soluciones creativas, porque todos estamos claros que estamos entrando otra vez a un aislamiento de 15 días más riguroso, pero en esos 15 días es muy difícil, vamos a decirlo así, remediar lo que estructuralmente existe, que es una falta de empate entre lo que vendría a ser el gobierno dando bonos y los beneficiarios de los mismos. Entonces hay que pensar en cosas alternativas. Y en ese sentido, por ejemplo, ¿por qué no pensar? Porque la mayor parte de estas personas que reciben estos bonos no van a los supermercados, van a los mercados del barrio, en las paraditas de alrededor, o mercados populares. Entonces pensar en un sistema en el cual, como la notificación de la persona es electrónica, la que tiene bono, poder pensar, por ejemplo, que puedan comprar la cuenta de ese bono hasta que puedan cobrarlo, por ejemplo, a proveedores o vendedores en los mercados populares. Obviamente con la seguridad del caso respecto, digamos, al repago de lo que se está comprando, pero yo creo que eso es una solución ad hoc, mientras que resolvemos el problema estructural, como les decía, de que no tenemos un suficiente empate entre lo que vendría a ser el gobierno con la emisión de los bonos y obviamente la necesidad de las personas. Entonces yo creo que hay que buscar ese tipo de salidas para tratar de lograr el objetivo. ¿Y el objetivo cuál es? Asistir a las familias más pobres respecto, digamos, a este tema de aislamiento social, que por lo menos van en 15 días, pero tampoco tenemos ninguna certeza de que eso se prolongue en el tiempo. Por lo tanto, este tipo de soluciones creo que deberían de ser pensadas para resolver lo urgente. Lo urgente de las personas es tener que puedan comer los 15 días, eso es lo urgente. Básicamente, entonces, dejémonos un poquito de preciosismo por la parte legal, que se trabaje en todo caso, digamos, de esto último que acabo de decir, porque lo que interesa es que la gente pueda paliar esta situación. Y eso debe ser el objetivo. Entonces, crear un sistema, por ejemplo, a través del cual ya hay una suerte de compra anticipada, ¿no es cierto?, con algún factor de descuento por parte de los puestos de mercado sobre la gente, siempre y cuando que tengan la seguridad de tener el bono, y eso es una comunicación electrónica que hace el MIDI, digamos, para estos efectos. Es fundamental ello, porque al final de cuentas no se puede tapar el sol con un dedo. Si la gente no tiene acceso a este tipo de ayudas, la gente va a salir a la calle. Y entonces lo que pasa es que el tema de infectación se va a hacer mucho más grande de lo que se está estimando hasta ahora. Fernando. Sí, Kurt Burneo, quería preguntarle algo que tiene que ver con el problema general de las relaciones entre el Estado y el sector privado. En este caso, en lo que se refiere a los bancos, porque hemos visto que la distribución en anteriores oportunidades de bonos se ha hecho exclusivamente a través del Banco de la Nación, que usted conoce bien porque lo ha presidido. En este caso se nos dice que se está buscando hacer un acuerdo con Asbank para que se pueda distribuir también en bancos privados. ¿Qué sabe usted sobre esto? ¿Qué cosa es lo que propone para acabar con esta guerra permanente que tenemos entre el Estado y el sector privado? Lo que sucede, Fernando, es que lo que se quiere ampliar, lo que se necesita hacer, es ampliar la oferta, vamos a decirlo así, de servicios financieros, de servicios bancarios. Entonces ahí tenemos que ver temas tan importantes, por ejemplo, con el grado de conciencia del sector privado, porque el problema es que para este tipo de, vamos a decirlo así, de productos, como es el caso de los bonos, los bancos cobrarían una comisión por prestar su capacidad de oferta, oficinas, cajeros y demás, para poder efectivizar estos pagos. Eso evidentemente tiene un costo operativo, pero como les vuelvo a decir,
En estos momentos el elemento de solidaridad es fundamental, que me parece que debe ir mucho más allá de traer las vacunas desde China. Aquí estamos hablando de cosas concretas, pero claro, la razón de ser por la cual los bancos no gustan mucho ni siquiera de pagar a pensiones es porque sencillamente hay aglomeración de personas en sus oficinas y los pensionistas no necesariamente son clientes del banco porque de sus cuentas sacan hasta el último centavo. Entonces, la razón de ser por la cual los bancos no están metidos desde un principio es sencillamente un tema, digamos, de preferir la atención a sus clientes. Pero estamos en situación de emergencia y un detalle o una decisión muy interesante podría ser que a través, ¿no es cierto?, de la red de los bancos privados se pueda, digamos, también cobrar ese bono, así como cuando uno, por ejemplo, saca dinero de su cuenta, no necesariamente el banco va a ser un cajero, pues un cajero general. Ajá. Y obtiene su dinero. Algo así debería de pensarse, por ejemplo, para mirar esta situación de urgencia, y por el lado macroeconómico, sin duda, estar preocupados y tomar acciones por el lado de la inversión pública. O sea, enero, la inversión pública, por ejemplo, no es ni la cuarta parte de la de enero del 2020. Entonces hay un problema, porque si la inversión pública no se dinamiza, la inversión privada tampoco lo va a hacer. Señor Burneo, ¿cómo está? Buenos días. Quería preguntarle su opinión respecto a lo anunciado ayer por el ministro de Economía, Waldo Mendoza, para la postergación de el pago de varios impuestos en Lima y Callao y en las 8 regiones, obviamente con una situación más grave en el tema de la pandemia, ¿no? Estamos hablando del cobro del IGB, el selectivo al consumo y del impuesto a la renta. Mire, Carlos, una cosa bien concreta. El anuncio y la suspensión tiene que hacerse en este momento, porque el pago de impuestos se hace hacia fin de mes. Entonces no tendría mucho sentido sacar esta medida, por ejemplo, el caso de impuesto a la renta, cuando se tiene obligaciones de pago en este mes de enero, con tope hasta mañana. El punto es que el anuncio se haga y se efectivice desde hoy, porque si no, ¿de qué sirve, digamos, el anuncio cuando la gente ya ha tenido que pagar, por ejemplo, sus fraccionamientos por renta? Lo ha tenido que hacer, digamos, en esta semana, porque quien no paga el fraccionamiento sencillamente le cancela la oportunidad y por lo tanto tiene que pagar todas las SUNAT. O sea, es interesante, muy buena iniciativa de Waldo, pero el tema es que eso tiene que hacerse efectivo esta semana, porque si ya se pasa la próxima... Sí, y la pregunta es, ¿se habla de una suspensión o una postergación que después se va a pagar conjuntamente con el resto de las obligaciones? Sí, pero la postergación es solo por un mes. Entonces, la cosa, si eso es así, los tiempos, ¿no es cierto?, son fundamentales. Esa suerte, vamos a decirlo así, de reprogramación de lo que son las obligaciones tributarias, tendrían que salir esta semana, porque si no es así, prácticamente sería un saludo a la bandera. La gente ha tenido que pagar sus obligaciones a fin de mes entre carácter tributario, y si lo interesante es suspender por un mes estas obligaciones para que haya más ingreso disponible, o sea, la gente tenga más platita en el bolsillo para poder reaccionar frente al problema del aislamiento, los tiempos resultan fundamentales, ¿no? Kurt Burneo, nos ha dicho usted que es indispensable en estas circunstancias la inversión pública, pese que es muy inferior a la privada, puede actuar más rápidamente y dinamizar el conjunto de la inversión. Ahora bien, ¿por qué está tomando tanto trabajo? Los datos que nos ha dado usted sobre lo que no se ha invertido poseyendo el dinero en los presupuestos de los ministerios es enorme. ¿Qué cosa frena el que el Estado ahora gaste todo lo que puede para paliar la caída de la inversión privada? Está clarísimo, Fernando, su aporte por el lado de decir, depende de la evolución de la actividad económica en el corto plazo, depende del gasto en la economía, depende de la demanda en la economía. Entonces aquí un tema importante es que la inversión pública y la inversión general no es solamente importante y útil por el lado de mirar como elemento de gasto en el corto plazo, o sea, si hay más inversión uno podría esperar que haya más actividad económica en el corto plazo, sino también porque el aumento de la inversión, o el cumplimiento de las metas de inversión permiten, por ejemplo, en términos así generales, gatillar iniciativas de inversión por el lado del sector privado. Por ejemplo, si usted construye, por ejemplo, como un proyecto de inversión pública, una carretera, entonces al construir la carretera, imagínense que estamos haciendo con plata pública, lo que pasa como una externalidad positiva es que los agricultores que estaban al costado de la carretera van a estar ahora sí conectados a los mercados y por lo tanto con una posibilidad mayor, digamos, de actividad económica a continuación.
Entonces la inversión pública no hay que verla solamente porque es solamente el 5% del PIB, mientras que la privada es el 20%, sino que la inversión pública gatilla inversión privada, y es algo fundamental, como le decía, no solamente por el tema del gasto y la demanda y la actividad económica de corto plazo, sino también por otra razón. La inversión permite ampliar el stock de capital en la economía, la cantidad de activos fijos, máquinas, que le va a permitir en el futuro a la economía peruana producir más. Sí. Señor Burneo, quería aprovechar la oportunidad para preguntarle sobre una decisión que ha generado polémica en el Congreso, y es el dictamen de proyecto de ley marco del Sistema Integrado de Pensiones. ¿No? Plantea una serie de medidas que han sido duramente criticadas por las AFPs, y es que se estaría hablando de una especie de estatización de los fondos, de las pensiones, porque al momento de aportar al sistema de pensiones, una porción será destinada a un fondo administrado por el Estado y otra parte a cargo de las AFPs, o sea, el sector privado. ¿Es conveniente unificar todo esto en un solo organismo, ¿no? Dirigido por el Estado? Yo he escuchado con mucha atención, Carlos, la crítica por el lado de la Asociación de AFPs. Sí. Pero lo que no he escuchado es una alternativa a la situación actual. O sea, la gente no reconoce que las AFPs generan valor, sencillamente, ¿por qué? Porque la comisión que cobran es independiente de la rentabilidad del fondo, así de claro, y no hay ninguna propuesta en concreto sobre eso. Por lo menos los que deberían de estar preocupados en presentar propuestas en ese sentido, es el caso de las AFPs, cosa que no se ha producido. Pero he escuchado con interés, por ejemplo, algunas críticas que se dice, traslada tu fondo, o sea, por obligación al Estado, algo así como que es el cupo del Estado en toda esta historia. Pregunta, el Banco Central, que administra las reservas internacionales, donde están parte de los encajes de los depósitos en dólares de la gente, y donde parte de esas reservas, por ejemplo, está el Fondo de Estabilización Fiscal, que es del MES, pregunta, la performance en términos, por ejemplo, de inversor del Banco Central respecto a estos fondos es criticable. Por el contrario, o sea, lo que se trata de tener las capacidades técnicas, por ejemplo, el Banco Central los tiene, y nadie se preocupa, digamos, pensando de que el Banco Central es un ente estatal, pero que al final de cuentas... ¿Usted está de acuerdo con esta unificación de los sistemas privado y público, como lo plantea el dictamen? Yo creo que podría reformularse, por ejemplo, cosas como que parte de estos fondos acumulados en términos individuales vayan, digamos, a financiar las pensiones, por ejemplo, de aquellos que no aportaron. Pero habría que especificar mejor las cosas, pero vuelvo a decir una vez más, el Estado como administrador de recursos no necesariamente es negligente, no necesariamente es ineficaz. Depende de los esquemas e incentivos que hayan de las reglas, y como les digo, nadie duda, digamos, de la performance y la calidad de servicio o de desarrollo que tiene, por ejemplo, el Banco Central. Y el Banco Central ahorita administra parte de los encajes que la gente tiene en sus depósitos en dólares en el... Sí, pero el resto, digamos, el Estado tampoco ha demostrado ser muy eficiente. El BCR es una golondrina finalmente importantísima que lleva la batuta, pero no hace todo el verano, ¿no? O sea, a veces la respuesta a la enfermedad puede ser más complicada, con un remedio que no está totalmente aterrizado, digamos. Mónica, lo que pasa es que hay una suerte de relación directa que se pone entidad pública, entidad de baja o mala performance. Y no tiene por qué ser así. Puede ser un poco elegante lo que voy a decir, pero por ejemplo, el Banco de la Nación repuntó definitivamente tomándose decisiones orientadas al mercado. Aquí lo que se trata es que se dé autonomía, por ejemplo, a las entidades del Estado que administran fondos, de esa manera que puedan, mirando al mercado, siempre tomar sus decisiones. ¿Es posible hacer eso? Sí, es posible hacerlo, pero si nos quedamos en el proyecto, es decir, entidad pública, entidad ineficaz, hoy día depende mucho de la... De acuerdo, pero en la actividad pública ya no sería otro debate y otra discusión. El tema político siempre ronda mucho más que en la actividad privada, y ahí es donde pueden haber problemas serios, ¿no? Seguro. Muy bien. Muchísimas gracias, Kurt Burneo, por estar con nosotros aquí en Ampliación de Noticias. Pausa y regresamos.